¿Tenemos un cuerpo o somos un cuerpo? ¿Es mío, solo mío? La temática de las corporalidades es abordada desde la medicina, la religión, la filosofía, el psicoanálisis, las ciencias sociales y políticas, debatiendo distintos sentidos. El cuerpo como impureza, el cuerpo organismo, el cuerpo pulsional, el cuerpo dolor, el cuerpo placer, el cuerpo entre cuerpos. Si nuestra existencia corporal no se adecúa a ciertos estándares de normalidad, es considerado un cuerpo enfermo, fallido e incluso despreciado. Pero si ningún cuerpo es igual a otro cuerpo, ¿cómo podría ser considerado un cuerpo normal? Y si se adoptase esa medida, ¿cuál es esa norma? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes la establecen? Adentrándonos en la frontera entre organismo y discurso, materia y palabra, vamos a intentar ubicar ese territorio donde las distintas disciplinas y las nuevas generaciones disputan sentido al ritmo de los cambios sociohistóricos. Hoy en Moebius vamos a hablar sobre cuerpos. La temática del cuerpo es una temática sumamente importante porque cómo se lo piense, desde dónde se lo piense, cómo se introduzca su problemática en tal campo o en tal otro, modifica mucho los resultados de lo que es el pensamiento disciplinar, ¿no? Se puede hablar de una disputa de los cuerpos hoy, o de la problemática del cuerpo, de distintos tipos de cuerpo, ¿no? Como si fuera una hebra en una trama. El cuerpo no está aislado del resto de los cuerpos y de los objetos materiales. El cuerpo es de uno, pero también el cuerpo muchas veces de mujeres no es comprendido como de ella. El cuerpo de personas negras que es hipersexualizado. Uno tiende a pensar el cuerpo separado del resto, pero con solo pensar que la lluvia produce melancolía o el calor mal humor, nos vamos dando cuenta que el afuera está adentro, ¿no es cierto? Entonces, el afuera también opera sobre nosotros, nos vuelve pasivos y por otro lado somos activos, ¿no? No hay más que ver la injerencia que los humanos tenemos en el medio ambiente. Una especie de continuidad entre el cuerpo y la psique que se indistinguen en los comienzos de la vida del sujeto que adviene al mundo, ¿no? El alma y el cuerpo como cosas separadas, pero que realmente no las podés, digamos, disociar, y que es algo que nos constituye y que todo el tiempo está siendo juzgado también y está siendo como, es una apariencia también. Hay un texto muy lindo de Merleau-Ponty, en donde él plantea esta cuestión de que el cuerpo es un vidente visible. ¿Qué quiere decir que es un vidente visible? Que al mismo tiempo que él ve, se ve a él mismo viendo, ¿sí? Y por lo tanto lo que plantea es que no solo hay reflexividad en la conciencia, sino que el cuerpo tiene una cierta forma de reflexividad. Esto es algo que es muy determinante en la cultura actual, ¿no? Por decirlo así, nuestro cuerpo, más que al servicio del placer, está en función de tratar de sobrevivir, tratar de salir de esta situación, y esto en especial lo podemos ver en los jóvenes, ¿no? Con todo lo que lleva, con todo lo que implica de la violencia destructiva y la violencia autodestructiva. El suicidio en los jóvenes es uno de los estadísticamente es muy alto en nuestro país y en el mundo, ¿no? En general. Esto no es casual. El cuerpo está muy determinado por la imagen que presenta en los medios, está muy determinado también por el exceso de información y la multiplicación veloz de esas informaciones que nos llegan, y también por el dispositivo médico, ¿no? La cuestión de la salud, por ejemplo, es una cuestión que está permanentemente trabajando sobre nosotros, sobre el cuerpo, con un ideal, por supuesto, que es el ideal de la salud, que es una salud, si se quiere, hoy de la gente que está flaca, que está marcada, que tiene bajo colesterol, ¿no es cierto? Eso también puede producir muchísimo sufrimiento, ¿no es cierto? Así que salud y sufrimiento, ¿no? Las dos cosas a la vez se pueden pensar en las formas en que
los dispositivos trabajan, las tramas trabajan sobre los cuerpos en la actualidad, ¿no? Porque la estereotipación corporal tiende a trabajar en esos ámbitos de que hay cuerpos válidos y cuerpos que no están validados socialmente, ¿no? Hoy en día hay muchísimas cuestiones, pero una de las principales son las políticas públicas para erradicar los discursos de odio, los discursos violentos sobre las corporalidades gordas. Con los datos del mapa de la discriminación del INADI, descubrimos que es el segundo lugar, digamos, en casos de discriminación de discursos discriminatorios, es sobre las corporalidades. Se consumen potenciadores de rendimiento para afrontar actividades de la vida cotidiana. Se sirven gramos de proteína, perdiendo de vista los juegos de ternura y el placer de la alimentación. Se añoran cirugías plásticas en cuerpos que aún no han terminado de desarrollarse o envejecer. Yo que rapeo fantástico, en serio me quieren ganar acá en un campo semántico. Este no tiene movimiento, el cuerpo de realidad, la realidad es que no te gusta tu cuerpo. La medicalización de los cuerpos como forma de vida. Bueno, en primer lugar tendríamos que definir qué es la medicación y qué es la medicalización. La medicación es, la intervención necesaria de la medicina para recetar un medicamento en función de determinado tipo de patología. En cambio, la medicalización es aquellos factores económicos, políticos, sociales e inclusive culturales que hacen del medicamento una mercancía más dentro del mercado. Es un cuerpo que afecta y es afectado dentro de un sistema de relaciones de producción y donde están implicados tres espacios: el orgánico, el psíquico y el cultural. Estos tres espacios es lo que vamos a encontrar permanentemente en todos síntomas. Entonces, en este sentido, reducir el padecimiento subjetivo a estímulos orgánicos o neurológicos hace que el objetivo central de todo esto sea vender medicamentos. Empieza, digamos, a enardecerse, ¿no?, esta cultura de la corrección corporal pensándolo en la dieta, ¿no? La dieta como el régimen o la restricción alimentaria. Lo que empieza con eso es al mismo tiempo, digamos, un montón de tecnologías, lo que vamos a llamar tecnologías sobre el cuerpo, que no solo son los gimnasios, ¿no?, o las prácticas, digamos, deportivas que tienden, ¿no?, a esto, el cuerpo en forma, el to fit, ¿no?, el cuerpo que siempre tiene que estar listo. Porque no es cualquier cuerpo el que tenemos que tener, sino un cuerpo con determinadas condiciones. Me parece que hay una bajada de línea muy de la hegemonía, de una imagen hegemónica, de las cirugías estéticas, de tengo que ser lo más exuberantemente posible para llamar la atención en las redes, y es muy peligroso para la gente que está adoleciendo, ¿no? Agamben dice que la medicina es la religión de nuestros tiempos. Es muy interesante de estudiar la evolución de ese dispositivo y lo que se supone que la medicina hace con nuestros cuerpos, ¿no? Cómo lo determina también, ¿no? ¿Cómo me pienso? ¿Sana? ¿No sana? ¿Cuánto tiempo le dedico, ¿no es cierto?, a las cuestiones médicas? ¿Mi vida va a cifrarse en ese dispositivo? ¿Voy a pensarme siempre en relación a mi biología? ¿Qué pasa cuando esos rituales se monetizan todos los rituales, ¿no es cierto? Entonces todo es también una cuestión de dinero, de inversión, ¿no es cierto? Entonces quizás el ideal de la buena salud para mantener una vida plena y realizable cambia, muta a tener que pagar para alcanzar un ideal y a veces eso no es posible, ¿no? Entrevisté a una mujer de Mendoza que trabajaba en un cargo jerárquico en una concesionaria de autos. Y entonces me cuenta que tenía 14 personas a cargo. Y le detectan cáncer. Se le cayó el pelo, se le cayeron también, me decía, las cejas y las pestañas en parte del tratamiento y usaba un pañuelo. Ella no tenía que atender al público, pero estaba en la concesionaria y la clientela la veía. Vos sabés que la echan sin causa y le ponen la indemnización correspondiente porque esa estética que ella representaba, sin pelo, sin cejas, sin pestañas, no era adecuada para un local
que tenía atención al público, ¿no? En algunas ocasiones esa estética hegemónica permite a ciertas personas, individuos, conseguir un trabajo porque se adecúa a las exigencias del mercado para la atención al público. Cuando las perdés, directamente se aprieta un botón y vas a la basura. Cuando yo hablo de una subjetividad asediada, ¿no? Esta subjetividad asediada es una subjetividad, es decir, al servicio de, es decir, de someter como personas a los parámetros de la cultura dominante. Los procesos puberales, embates de la sexualidad biológica, compelen a la elaboración de un nuevo cuerpo en la adolescencia. A ver, no necesito cuerpo para ser de los mejores, solo necesito barras y renglones, pero hay algo que quiero explicar, hay libertad que convierte lagartijas en dragones. Cuerpos que quieren y pueden transformar realidades, cuerpos y mundos en tiempos de adolecer, cuerpos y mundos por hacer. El lugar del cuerpo en los procesos adolescentes y juveniles. Los niños experimentan con sus juguetes, con sus cuerpos, juegan al doctor, juegan a la mamá, a la doctora, a la maestra, etc. Los adolescentes experimentan con su propio cuerpo y con la realidad. Experienciar es vivenciar, es poder subjetivar eso que se está viviendo y de alguna manera poder metabolizarlo, ¿no? De repente se pueden vivir determinadas situaciones y no experienciarlas, porque de repente hasta podríamos decir pueden tener sexo y no experienciar la sexualidad porque están bajo los efectos de algún tóxico o están desubjetivados en cuanto a que no está ahí el sujeto. Si la pensamos en cuanto a los cuerpos, digamos, de vuelta al tema de la libertad en relación con los cuerpos, hay por supuesto manifestaciones que se pueden ver, no sé, en los piercings, el pelo, los tatuajes, pero esas son continuidades de otras, si se quiere, libertades. Nosotras usábamos, no sé, una estrellita para salir, un pelo X. Entonces siempre hay una construcción de la propia identidad y de la identidad grupal por las marcas externas. O sea, hay mucha heterogeneidad. Entonces hay cuestiones que por ahí a veces podemos tener el vicio de pensar que cambiaron un montón y en realidad no han cambiado. Sigue habiendo problemas que son netamente binarios, esos problemas siguen estando, no es que ahora pasamos a otros, sino que hay más variedad, ¿no? Y nuevas configuraciones de los problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ver que hay una mayor libertad en las chicas respecto al acceso de experiencias o de prácticas sexuales que en otro tiempo, enmarcadas fuera de lo que se llamó el amor romántico, pero muchas veces tienen como un disfraz que parece como si hubieran podido sortear cuestiones patriarcales y en realidad tiene una nueva forma lo patriarcal. Digamos, son modos que están reflexionando, pensando para sortear todos esos obstáculos que se siguen presentando con otros ropajes. La educación sexual integral en principio es una fantástica herramienta para trabajar los conflictos interpersonales. Por los ejes, digamos. La ESI tiene 5 ejes. Uno de ellos es valorar los afectos y las emociones. Bien entendido y no de un modo mis emociones son lo único que importa. Entonces, eso es un problema. Pero si entendemos que el lenguaje de las emociones y los sentimientos, de alguna manera, al ser plasmados, al ser dichos, al ser escuchados, pueden ayudar a acercar posiciones en relación a describir algo que haya sucedido entre dos personas, entonces sí pueden convertirse en una herramienta para dirimir conflictos o para acercar posiciones y para pensar herramientas de justicia en relación al daño, que no sean ni el castigo, ni la sanción, y una nueva renormativización. Eso es algo que critican mucho los chicos, las chicas, los chicos y piden, uno de los reclamos que aparecían en los plenarios, en los grupos, se quejaban que siempre hablaban de lo mismo, de la anticoncepción, de los embarazos, que estaba muy dirigido como una mirada como de que la sexualidad era peligrosa, por decir, y ellos les interesaba a ellas hablar del placer. Entonces, cuando nosotros vamos a la escuela y hablamos de salud, en términos más abarcativos, salud integral, donde vamos tocando diferentes tópicos, se sienten más a gusto porque, bueno,
ponen en sus palabras cuáles son los problemas. Yo tengo un cuerpo puesto, capaz muy poco efecto, pero lo que importa es lo que llevo dentro, es sentimientos. Cuerpos normados, cuerpos normalizados, cuerpos diversos, cuerpos libres, sano enfermo, bello feo. Yo no me fijo el cuerpo, tampoco la apariencia. Si quiero amar a alguien, me fijo en cómo piensa. ¿Cómo salir de las dicotomías? ¿Qué se espera de los cuerpos? La gordofobia es un fenómeno estructural de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Es el rechazo a los cuerpos o a las corporalidades gordas. ¿Por qué? Porque hay una estereotipación sobre las corporalidades gordas que tiene que ver con que una persona gorda no se cuida, está enferma, es vaga, está deprimida. La gordura, el cuerpo gordo, es un cuerpo que no solo no es validado, sino que es un cuerpo que es utilizado como un chivo expiatorio social. Es decir, cualquiera viene y hable del cuerpo del otro, ¿no? Mi generación está más deconstruida respecto a los cuerpos. Aceptan más otras cosas que en otras generaciones no lo hacían, entonces creo que estamos más deconstruidos. Esta idea de que los cuerpos son plataformas de opinión pública. En ese sentido, la gordofobia es el fenómeno por el cual, o sea, la cultura, vamos a hablar de una cultura de la dieta o de la corrección corporal, está todo el tiempo indicando que hay algo que sobra. Kilos que sobran, años que sobran, ¿no? Porque también va a aparecer, digamos, la juventud ahí. Pero es interesante que esos modelos hegemónicos que funcionan, que son la delgadez hegemónica, ser blanca, ser rubia o ser rubio, tener una posición económica determinada, estar en un lugar determinado, digamos, geopolíticamente, tener determinados accesos, eso implica, digamos, lugares de, vamos a decirlo, de privilegio social respecto de un cuerpo que no cumple, digamos, con estas marcas. Las suposiciones corporales que se hacen en nuestra cultura tienen unas ciertas coordenadas. Algunas de ellas tienen que ver con esto de que hay una normalidad corporal, existe un promedio que todos deberíamos alcanzar, pero por otro lado también se supone, y este es el sesgo capacitista fuerte de nuestra cultura, que un cuerpo sin discapacidades es el cuerpo natural y normal. Porque estamos evidentemente en una cultura y en una economía donde aparece esta idea de que el sujeto es un emprendedor de sí, que tiene que cuidar su corporalidad como parte, digamos, de cumplir ciertas reglas sociales. Reglas sociales que te hacen entrar o no entrar, digamos, a ese campo de la visibilidad, de ser valorado. Si miramos una propaganda, ¿qué cuerpo que está ahí como puesto como digno de amor o como que conforma una familia? ¿Es un cuerpo obeso? ¿Es un cuerpo de una persona trans? ¿Es un cuerpo negro? ¿Es un cuerpo racializado? Se amplió mucho el abanico y de los cuerpos que se muestran, creo, en los medios televisivos, en los medios de comunicación. Creo que hay algo en lo que las personas pueden identificarse un poco más, en decir, bueno, este cuerpo se parece al mío. Sentirse bien con tu cuerpo, con cómo sos, por mostrarte físicamente cómo sos, es algo de parte del amor propio. Una docente de La Rioja, en Chilecito, me contaba que cuando ella era joven siempre la habían acosado. Siempre en la calle, en los trabajos, pero con una impunidad que le resultaba desbordante. Había entrado a trabajar en una curtiembre muy famosa y uno de los dueños la acosaba de forma insistente. Ella se resistía, ella estaba en pareja, ya tenía un hijo y ella no quería, ¿no? Ahora, tiempo después la echan. Y me cuenta que cuando tiene su segunda hija, engorda un montón. Y vos sabés que cuando yo le estaba haciendo la entrevista y ella me estaba contando eso, se quiebra y se pone a llorar. Y me dice, vos sabés que nunca me había dado cuenta, ahora que te lo estoy diciendo, yo engordé 30 kilos después de mi segundo embarazo. Y ahora que te lo digo, me doy cuenta de que de alguna forma fue el mecanismo que tuve para protegerme de toda esa vida de acosos que había tenido, ¿no? Cuando empiezo a escribir Gorda Vanidosa, justamente un tiempo después estaba muy enferma del estómago, me tengo que efectuar un bypass gástrico por una enfermedad del estómago para evitar un cáncer, no para bajar de peso. Y lo que pasó fue algo bastante interesante, que yo venía hablando de esto, venía hablando de disputar los espacios de deseo con una corporalidad gorda, con una corporalidad que yo conocía, que había logrado reivindicar, y con el descenso de peso
empieza a pasar otra cosa, ¿no? Pasan dos cosas. En el activismo gordo de la positividad corporal, esa reivindicación del cuerpo gordo implica lo que se llama una sexualización atenuada. ¿Qué quiere decir? O sea, volver a, digamos, a sacarla del orden del fetiche y transformar esa corporalidad en una corporalidad habilitada en el deseo. Y por el otro lado, algo que pasa muy fuertemente es que las personas gordas no son consideradas sujetos de deseo. Y en ese no ser consideradas de sujeto de deseo, yo debo decir que lamentablemente ese lugar es un lugar también de, vamos a decir, de resguardo, ¿no? Porque cuando después de que yo me opero y que, bueno, nada, evidentemente con un síndrome de mala absorción bajo de peso, o sea, mi cuerpo, que era un cuerpo no visto, o sea, o que era un cuerpo que no se le prestaba demasiada atención, de repente empieza a ser un cuerpo sexualizado en el sentido de, vamos a decir, la cultura de la violación, ¿no? De repente era un cuerpo a la mano para que cualquiera viniera y me dijera un comentario, una cosa. Yo decía, ¿qué está pasando, no? O sea, y hasta cosas como, bueno, no se te nota que fuiste gorda. Como, hay algo ahí de la marca y me parece que es de la marca de género. La actualidad de hoy en día te va a doler, porque vos solamente estás acá por ser mujer. Toca el tema, pero no es el nombre. Me descalifican por ser hombre. Desde que nacemos, los cuerpos son objeto de codificación. Sin prisa y sin pausa se establecen tratos, gestos, formas de moverse, acciones permitidas y prohibidas a un lado y al otro del binarismo de género. No me importan tus insultos, que por ser mujer nunca te vi por mi parada y nunca estuviste y punto. Contala como quieras, que yo soy una rapera, no es talento, esto es de oficio. Parece que no conoce talento, sé lo que sacrifica. Varón no se nace, mujer tampoco. Cuerpos del patriarcado. Actualmente pensamos que esa dicotomía entre cuerpo y algo abstracto, entre naturaleza y cultura, finalmente sigue siendo tributaria de una ideología, de una lógica patriarcal, y que en realidad esto que pensamos como los cuerpos no tiene mucho que ver con la naturaleza, sino que también es algo del orden del discurso, es algo del orden simbólico. Lo interesante es pensar las relaciones de género, pensar que estamos inmersas en un sistema de relaciones de género donde esto que se naturaliza está ocultando una trama de poder. En esas relaciones de género no todo el mundo, no todas las posiciones son iguales. Y hay una posición dominante a la que ella llama masculinidad hegemónica, que es la que garantiza este orden patriarcal donde los varones están por encima jerárquicamente de mujeres y todas las demás identidades o las disidencias, ¿no? Mi idea era tratar de demostrar que la invisibilidad o el desconocimiento de la performance drag king respondía verdaderamente a un interés del heterosis patriarcado por mantener este consenso de la masculinidad como algo inobjetable. Tenemos las exigencias del patriarcado sobre esa belleza hegemónica que exige esas cirugías estéticas, esas transformaciones desde la mirada del otro, ¿no? Tenemos el impacto en nuestros cuerpos, que puede ser físico, que es lo que más se ve, pero que también es ese impacto emocional, es el mandato de una maternidad obligatoria que nos ha obligado durante mucho tiempo a la clandestinidad del aborto. Tenemos ley desde hace muy poquito, pero históricamente las mujeres tenían que interrumpir esos embarazos, que no querían continuar en la clandestinidad, que las ponía ese riesgo frente a la muerte. El derecho al propio cuerpo es algo muy reciente en la sociedad. El aborto fue legalizado en Argentina no hace 10 años. Todavía tenemos muchos niveles de violación, mucho acoso callejero, mucha violencia doméstica. Las mujeres continúan siendo asesinadas porque son mujeres, porque llevan este cuerpo. Tiene que ver con, sí, los casos más extremos, desde los femicidios, pero también el uso del cuerpo en el espacio público. ¿Qué pasa cuando nos dicen cosas, ¿no? Hay una tiranía desde el patriarcado, podemos decir,
hacia cómo nosotras nos relacionamos con el cuerpo, ¿no? Esa mirada de los otros que nos van marcando un camino que tal vez no es el mismo que queremos recorrer. Esas prácticas me parece que es importante destacarlas porque justamente tiene que ver con esta cuestión de encarnar en el cuerpo, usar el cuerpo como lugar desde donde se puede producir una transformación política. Tenemos que reconocer y también brindar un marco legal para que las personas en su individualidad puedan disponer de su cuerpo en la forma en la que quieren, digamos. Bueno, creo que ahí hay algo que es muy lindo, que es la celebración también, ¿no? Es la resistencia, es la lucha, es la reivindicación de derechos, pero sobre todo hay algo muy hermoso que es el tomar la calle como celebración, ¿no? Entonces, donde sí hay reclamo, hay una reivindicación de derechos, pero sobre todo en ese encuentro hay algo festivo del encuentro de los cuerpos, ¿no? Entonces hay algo ahí de esa calle tomada colectivamente que te da libertad y que te da la seguridad de que entre todas nos cuidamos, ¿no? Bueno, yo creo que justamente de eso, ¿no? De transformar el estigma en orgullo, de recoger el insulto, como ocurrió en su momento con la palabra queer, con la palabra puto, con la palabra torta. Recoger el insulto e invertir la carga de la prueba, ¿no? Vos me insultás, pero a mí me causa gracia. Lo que hace Merleau-Ponty es pensar que el sujeto no es el yo, en todo caso hay un sujeto yo pienso, como el cartesiano o el kantiano, sino que hay por debajo de ese yo pienso, hay un sujeto cuerpo. Y que ese sujeto cuerpo, él dice, es un yo puedo, no un yo pienso, ¿sí? Es el sujeto de las prácticas, es el sujeto del hacer, de las acciones, y obviamente es un sujeto del sentido. Para mí, la soberanía corporal tiene que ver con la capacidad o la autonomía de una persona a decidir por sobre su propia experiencia corporal y por sobre su propia experiencia identitaria, ¿no? Que muchas veces también hace mella en lo corporal. Y ver esa libertad, también ver esa irreverencia, ¿no? Con la que muchas veces te cuestionan o se plantan o te dicen yo quiero esto, a mí me corresponde esto, esa noción de sujetos de derecho con la que vienen ya. A mí me genera una adrenalina bárbara, ¿no? Y digo, bueno, evidentemente hay algo que se está haciendo y que se está haciendo bien, porque ¿quién quiere a una persona agachando la cabeza o de rodillas? Y mayoritariamente son las pibas las que salen a la calle, es intergeneracional, lo sabemos. Y esos cuerpos están bien presentes y sus voces están bien presentes. Y en las redes sociales también. Creo que hay ahí un recambio generacional importante. Tenemos que ver cómo sigue la cosa, pero esos cuerpos son reales.